Muy buenas tardes, buenas noches, buen día, queridos amigos. No se olviden de darle me gusta a este video para compartir con todos. Hacemos la continuación en este instante de la cuarta parte de la biografía de Yeshua. Y en este caso requiere una especial introducción puntual respecto de aquello que vamos a entrar a conocer, y es lo siguiente. Esto es muy importante porque esta es la explicación a lo que es el Cristo, a aquello que es el Mesías, el Salvador, que no es un título que tenga una persona, no es un nombramiento, es lo que representa. Y eso es algo muy importante, muy grande, porque si se entiende bien lo que representa el Mesías, que como les digo, no es un título que se le ponga a alguien. Si uno logra captar esto, después va a poder entender de manera consiguiente lo que es el anticristo, porque en ese sentido es equivalente. El anticristo no es alguien que nació siendo el anticristo y que ahora va a ejercer. No, es alguien que, al igual que el Mesías, recibe el poder en un momento. Y ahora vamos a ver esa situación que pasó con Yeshua en un momento determinado. Y por eso necesitaba esta introducción, que es importante para que ustedes la tengan presente, porque si no pasaría desapercibido el hecho. Entonces decía yo en la última parte del anterior video que el yo de Zaratustra se disponía a abandonar aquel cuerpo de Jesús de Nazaret, y su última resolución fue abandonar la casa casi mecánicamente e ir a casa de Juan el Bautista, a quien ya conocía. Y entonces se produjo el acontecimiento que he descrito a menudo, el bautismo en el Jordán por Juan. Durante aquella conversación con su madre, el yo de Zaratustra se retiró, volvió a ser lo que era a los 12 años, solo que ya crecido, con 29. Y el ser Cristo, este ser divino, descendió a ese cuerpo en el bautismo del Jordán. Y en el mismo momento en que tuvo lugar este bautismo en el Jordán, la madre experimentó el fin de su transformación. Se sintió, en aquel momento tenía 45, 46 años, se sintió imbuida del alma de la mujer que fue madre de Jesús hasta los 12 años, cuando recibió al yo Zaratustra y que más tarde había muerto. El espíritu de la otra madre había descendido sobre la madre con la que Jesús había tenido la conversación, y se sintió como aquella joven madre que había dado a luz al Jesús Lucas. Imaginemos qué acontecimiento tan importante fue aquel. Tratemos de sentirlo, pero también sintamos que ahora vivía en la tierra un ser especial, el ser Cristo en un cuerpo humano, un ser que aún no había vivido en un cuerpo humano, que hasta entonces solo había estado en regiones espirituales, que antes no había vivido en la tierra, que conocía los mundos espirituales, pero no la tierra. Ese ser solo conocía de la tierra lo que estaba almacenado en los tres cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo etérico y cuerpo astral de Jesús de Nazaret. Descendió a esos tres cuerpos tal como se habían convertido bajo la influencia de los 30 años de vida que ya he descrito. Por lo tanto, el ser Cristo era imparcial con respecto a sus primeras experiencias terrenales. Esto también está indicado en el registro Akasha y el quinto evangelio. Jesús de Nazaret, en cuyo cuerpo habitaba ahora el ser Cristo, renunció a todo lo que lo había atado al mundo. El ser Cristo había venido a la tierra. Al principio se sintió atraído por lo que estaba impreso con más fuerza en el cuerpo astral como un recuerdo restante. Sí, pensó, ese es el cuerpo que experimentó
notó la huida de Ahriman y Lucifer y se dio cuenta de que los esenios en lucha empujaron a Ahriman y Lucifer hacia otras personas. Se sintió atraído por Ahriman y Lucifer porque es contra ellos contra quienes la humanidad debe luchar. Por lo tanto, el ser Cristo, que nunca había existido en un cuerpo humano, partió a la soledad para luchar contra Ahriman y Lucifer. Creo que la escena que voy a describir es esencialmente correcta, pero es muy difícil observar tales cosas en el registro Akasha. Por eso quisiera dejar claro que algún detalle puede modificarse con el tiempo, pero que lo esencial está ahí. La escena de la tentación aparece en varios evangelios que la describen desde diferentes ángulos. He hecho hincapié en esto con frecuencia. Me he esforzado por investigar esta escena de la tentación y quisiera contar cómo fue realmente. El ser Cristo en el cuerpo de Jesús de Nazaret se encontró primero con Lucifer en la soledad. Como actúa Lucifer sobre las personas cuando se sobreestiman a sí mismas, tienen muy poca humildad y autoconocimiento. A aprovecharse del falso orgullo y de la autoimportancia del hombre. Eso es lo que quiere hacer Lucifer. Lucifer se acercó a Cristo Jesús y le dijo más o menos las palabras que aparecen también en los otros evangelios. Miradme, los otros reinos en los que habita el hombre, fundados por los antiguos dioses y espíritus, son viejos. Quiero fundar un nuevo reino. Os daré todo lo que es bello y glorioso en los antiguos reinos si entráis en mi nuevo reino. Pero debéis separaros de lo antiguo y reconocerme. Y Lucifer le mostró toda la belleza del mundo luciférico, todo lo que atraería a una alma humana que tuviera incluso un rastro de orgullo. Pero el ser Cristo venía del mundo espiritual, sabía quién es Lucifer y cómo debe actuar el alma para no ser tentada por él en la tierra. No sabía nada de la tentación luciférica, él sabía cómo servir a los dioses y era lo suficientemente fuerte como para rechazar a Lucifer. Entonces Lucifer atacó una segunda vez, pero vino con Ahriman como apoyo y ambos hablaron con Cristo. Uno trató de aguijonear su orgullo, Lucifer. El otro habló a su miedo, Ahriman. El primero le dijo: a través de mi espiritualidad, a través de lo que puedo darte, no necesitarás lo que ahora necesitas, porque has entrado en un cuerpo humano como Cristo. Ese cuerpo te subyuga, por lo que debes obedecer la ley de la gravedad. Puedo arrojarte al suelo y el cuerpo humano te impide vencer la ley de la gravedad. Si me obedeces, anularé los efectos de la caída y no te pasará nada. Ahriman dijo: te protegeré del miedo, tírate al suelo. Ambos se acercaron a él, pero como equilibraron la balanza, por así decirlo, con su insistencia, pudo resistirlos. Encontró la fuerza que el hombre necesita encontrar en la tierra para elevarse por encima de Lucifer y Ahriman. Entonces Ahriman dijo: Lucifer, no me sirves de nada, no has aumentado mi poder, solo lo has disminuido. Entonces Ahriman despidió a Lucifer y llevó a cabo el último ataque como Ahriman solo, y dijo las palabras que resuenan en el Evangelio de Mateo: convierte los minerales en pan, convierte las piedras en pan, si afirmas tener dones divinos. Y el ser Cristo dijo: los hombres no viven solo de pan, sino de lo espiritual, que viene del mundo espiritual. El ser Cristo lo sabía bien, porque recientemente había descendido del mundo espiritual. Ahriman respondió: puede que tengas razón, y en la medida en que tengas razón, no me impide detenerte de cierta manera. Solo sabes lo que hace el espíritu que desciende de las alturas. Todavía no estabas en el mundo humano. Abajo, en el mundo humano, hay personas completamente diferentes. Realmente necesitan convertir las piedras en pan. No pueden alimentarse solo del espíritu. Ese fue el momento en que Ahriman
le dijo a Cristo lo que uno puede saber en la tierra, pero el Dios que había pisado la tierra por primera vez no podía saberlo todavía. No sabía que era necesario convertir el mineral, el metal, en dinero, en pan. Entonces Ahriman dijo que la gente de abajo se ve obligada a alimentarse de dinero. Ahí es donde Ahriman todavía tenía poder. Y dijo Ahriman: usaré este poder. Esta es la descripción correcta de la historia de la tentación. Las preguntas no recibieron una respuesta definitiva. Las de Lucifer tal vez, pero las de Ahriman no. Para eso se necesitaba algo más. Cuando Cristo Jesús abandonó la soledad del desierto, se sintió liberado de todo lo que había experimentado y aprendido desde los 12 años en adelante. Sintió que el Espíritu de Cristo estaba más conectado con lo que había vivido en él antes de los 12 años. De hecho, ya no se sentía conectado con lo que era viejo y árido en la humanidad. Incluso era indiferente al lenguaje que se hablaba a su alrededor. Y al principio permaneció en silencio. Caminó alrededor de Nazaret y más allá de un campo. Visitó muchos de los lugares que conocía, como Jesús de Nazaret. Y allí sucedió algo tremendamente extraño. Tengan en cuenta que estoy narrando la historia del quinto evangelio y no tendría sentido buscar contradicciones con los otros 4 evangelios. Estoy narrando lo que dice el quinto evangelio. En silencio, como si no tuviera nada que ver con el entorno, Cristo Jesús fue primero de posada en posada trabajando con la gente común. Las palabras de Ahriman sobre el pan le habían dejado una profunda impresión. En todas partes se encontraba a las personas que lo conocían de antes, y estas eran las personas a las que Ahriman tenía que acceder porque necesitaban convertir piedras en pan, o lo que es lo mismo, convertir dinero, metal en pan. No tenía necesidad de relacionarse con quienes observaban las enseñanzas morales de Hillel o de otros, pero sí se relacionaba con aquellos a quienes los otros evangelios llaman recaudadores de impuestos y pecadores, porque eran los más inclinados a convertir piedras en pan. Pasaba mucho tiempo con ellos, pero lo extraño es que muchos de ellos ya lo conocían desde antes de que cumpliera 30 años, cuando ya estaba con ellos como Jesús de Nazaret. Conocían su naturaleza dulce, bondadosa y sabia, y era muy querido en todas las casas y posadas. Ese amor permaneció. A menudo hablaban del querido Jesús de Nazaret, que había visitado aquellas casas y aquellos lugares, y sucedió lo siguiente, como por efecto de una ley cósmica. Entre paréntesis, estoy narrando escenas que a menudo se repiten, lo que la investigación clarividente puede confirmar a menudo. Había familias para las que había trabajado Jesús de Nazaret, que se sentaban juntas después del trabajo, cuando se ponía el sol, y les gustaba hablar del querido muchacho que había estado con ellos, como Jesús de Nazaret. Hablaban de su amor y dulzura y de los cálidos sentimientos que fluían a través de sus almas cuando vivía bajo sus techos. En algunas de estas casas donde se sentaban y hablaban sobre Jesús de Nazaret durante horas y horas, aparecía una imagen de Jesús de Nazaret como una visión compartida por la familia. Si los visitaba en el espíritu, o también crearon su imagen espiritual. Podéis imaginaros lo que significó para una familia así cuando se les apareció en una visión, y lo que significó para ellos cuando volvió después del bautismo en el Jordán y lo reconocieron, salvo que sus ojos eran más brillantes. Vieron el rostro transfigurado que una vez los había mirado con tanta bondad a este hombre completo, a quien habían sentado con ellos en el espíritu. Podemos imaginarnos bien cómo se sentían las personas de esas familias y lo que experimentaron los pecadores y los recaudadores de impuestos, que a causa de su karma estaban rodeados por todos los demonios de aquellos tiempos. Ahora
la naturaleza transformada de Jesús se hizo evidente, especialmente en estas personas. Anteriormente habían sentido su calor, su amor y su dulzura, pero ahora emanaba de él un poder mágico. Si antes se habían sentido simplemente reconfortados, ahora se sentían sanados. Fueron a ver a sus vecinos que también estaban deprimidos y los llevaron a él. Y así sucedió que Cristo Jesús, después de haber derrotado a Lucifer y haber sido únicamente picado por Ahriman, pudo lograr lo que se describe en la Biblia como expulsar demonios. Muchos de los demonios que había visto mientras yacía como muerto sobre el altar de los sacrificios salieron de la gente cuando se presentó ante ellos como Cristo Jesús. Los demonios vieron a su enemigo mientras vagaba por la tierra. A menudo tuvo que pensar en cómo había estado tendido sobre el altar donde en lugar de dioses había demonios y donde no podía realizar el rito. También tuvo que pensar en Bat-Kol, que le había revelado la antigua oración misteriosa de la que les hablé. Se concentró especialmente en la línea central de esa oración. Ahora vive del pan de cada día. La gente que estaba alrededor de él ahora tenía que convertir las piedras en pan, y muchos entre ellos tenían que vivir solo de pan. Y las palabras de esa antigua oración pagana, ahora vive del pan de cada día, se hundieron profundamente en su alma. Sintió toda la incorporación del hombre al mundo físico. Sintió que debido a esta necesidad de pan en la evolución humana, los nombres de los padres en el cielo, es decir, los nombres de los espíritus de las jerarquías superiores, habían sido olvidados, y sintió que ya no existían seres humanos que pudieran escuchar las voces de los antiguos profetas. Ahora sabía que vivir del pan de cada día era lo que había separado a los hombres del cielo y lo que debía conducirlos al egoísmo y a las garras de Ahriman. Mientras vagaba con estos pensamientos por el país, resultó que aquellos que sentían más intensamente como Jesús de Nazaret había sido transformado, se convirtieron en sus discípulos y lo siguieron. De varias paradas en su camino, escogía a uno u otro de ellos, a los que sentían ese impulso con más fuerza. Pero pronto hubo un gran número de tales discípulos. Estas personas tenían una perspectiva básica nueva, que gracias a él eran diferentes de aquellos que, según le había descrito a su madre, no podían escuchar las antiguas profecías. Y entonces la misión del Dios en la tierra lo impresionó. No estoy aquí para decirles a los hombres cómo los dioses trajeron el espíritu a la tierra, sino cómo la humanidad puede encontrar el camino desde la tierra hasta el espíritu. Y ahora dejamos esta lectura en pausa hasta el último video, que lo voy a hacer muy próximamente. Bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach.